Acá Alejandro de Tío Mercado para darles este mercado de miércoles, esta sección de video que hacemos todas las semanas para poder extraer un resumen justamente a mitad de semana, que junto con el mapa semanal que entregamos los domingos nos permite tener esta visión de 2 veces por semana, a ver antes del comienzo de la semana bursátil y en el medio para saber cómo va a finalizar. Y bueno, justamente esta semana lo que tenemos es una semana que continúa la corrección de acuerdo a lo marcado en los análisis anteriores. Se viene cumpliendo justamente este escenario de corrección y vamos a analizar un poco algunos factores desde el análisis técnico y desde los fundamentos, desde la macro, a ver qué es justamente lo que está pasando. Así que ya arrancamos. Bueno, y una de las cosas que venimos analizando en Tío Mercado, en los grupos de Telegram, como también en el mapa semanal, tiene que ver dónde estábamos parados en cuanto a la renta variable y qué es lo que podía pasar en estos días, o por lo menos de acá a los próximos meses también un análisis. Y una de las cosas que me gustaba o veía para remarcar justamente era lo que tenía que ver con el dividend yield o el rendimiento de las acciones del S&P 500 o del índice en realidad, o sea, tiene que ver con cómo está ponderado el dividend yield de cada acción dentro del S&P 500. Eso nos da un dividend yield del propio S&P, que actualmente se encuentra en 1,32%. Esto es básicamente, si vos te compras el S&P 500 o las 500 acciones que están dentro del S&P, vas a tener un rendimiento por dividendos del 1,32%, ¿no? En el caso de esto se tuviese que ajustar a su media o a su promedio histórico, ¿verdad? Fíjense que acá estamos tomando casi desde 1800, más o menos 1870, 1850 aproximadamente, que es de 4%, la manera obviamente tiene que ser con una baja en el precio actual del índice, por ende una baja en el precio actual de las acciones. Entonces, estamos viendo eso desde la parte más de fundamentales, desde la parte más de evaluación de acciones. Entonces ya de por sí vamos viendo que estábamos en una situación un poco de sobrecompra en este sentido. Fíjense que el mínimo de dividend yield lo tocó en agosto 2000. Si para los que no recuerdan o no tienen en cuenta, es esta parte de acá, que coincide obviamente con la burbuja de las .com. Fíjense que también si nos vamos a lo que tiene que ver con el Price Earning Ratio, nos encontramos con algo obviamente similar, no podría escapar a esto, que tiene que ver con que estamos en un Price Earning aproximadamente de 34,18. Esto es prácticamente que necesitaríamos 34,18 años de ganancias para pagar el precio de que estamos pagando actualmente por el índice, ¿no? La mínimo lo ha tocado en 1917 y fíjense que el máximo fue de 123,73 en mayo de 2009, prácticamente post lo que es crisis de las hipotecas subprime. Entonces ahí había elevados precios, ya estábamos también en una burbuja y obviamente estalló y corrigió. Fíjense que si tomamos la media es de 14,86, 15 años, y el promedio está en 16, o sea, está prácticamente en esta zona. Y como vemos en la zona podemos marcar, si tomamos análisis técnico, una zona de techo en la zona de 20, y siempre que ha superado, sobre todo en la zona de 25, ha marcado una crisis bastante importante. Acá tenemos la crisis aproximadamente del 87 en esta zona, ¿no? El Black Monday, pero fíjense que tenemos crisis del 2000, crisis 2008, 2009 y actualmente tenemos esta situación. Así que eso es para tenerlo en cuenta. ¿A qué se le suma todo este análisis? Bueno, para agarrar un poco lo que tiene que ver con justamente análisis técnico, lo que veníamos viendo era que teníamos este canal que
se venía respetando de la crisis de 2009, un canal ascendente como el S&P 500, que es lo que estamos analizando a través del ETF, el ESPI, lo venía respetando excelentemente y cada vez que llegaba a una zona de techo, obviamente se veía una corrección más del estilo Sharp, mucho más profunda y rápida, como en el caso de 2010 y en el caso de 2011, un año exactamente después, o en realidad este caso también donde desde que tocó el techo viene acompañando la pendiente justamente hasta que un año y medio después corrige. En cada una de las correcciones fue prácticamente al centro del canal, excepto justamente la crisis del COVID, que fue mucho más violenta y bueno, sobrepasó, prácticamente es un desvío estándar desde el punto medio, así que llegó prácticamente la misma, digamos, medida que tenía hacia arriba. Bueno, pudimos trazar un canal hacia abajo, así que después tuvimos otras correcciones como 2018 donde no ha llegado al techo del canal, pero lo que veíamos justamente y advertíamos era que estábamos llegando al techo del canal el anterior mes. Esto fue agosto, fíjense, tocó el techo y ahí es donde empezamos a analizar, ok, ¿cuál sería el driver para una posible caída o toma de ganancias del índice? Bueno, vimos un poco de los fundamentales de cómo estamos parados en el price earning y en el dividend yield, y lo que veíamos es necesitamos un poco de oxigenación en el mercado de renta variable, necesitamos que baje un poco los precios porque necesita entrar plata. Entonces, a partir de eso armamos nuestra posición o nuestra perspectiva bajista del índice, de que por más de que llegó un punto y tocase la media de 50 como soporte, seguramente había más probabilidad o más chance al tocar este techo de canal de que pudiese corregir más profundamente. Así que más o menos eso es lo que estamos observando. Sin embargo, tampoco vemos una caída fuerte. Creemos que si perfora la media de 200, que es esta media o línea azul, ahí sí tendríamos un paso a un bear market, un mercado bajista, sino es una sana toma de ganancias donde oxigena un poco el ambiente y genera que entren nuevos inversores, sobre todo inversores institucionales, y le dé nuevamente un rally, teniendo en cuenta que también nos queda la mejor época del año, justamente, que tiene que ver con el rally navideño, o sea, antes de diciembre, noviembre, el último trimestre es muy buen trimestre para el mercado de capitales, así que esos son todos drivers positivos. Dentro de los drivers negativos tenemos obviamente que están todas estas noticias del fin de los estímulos, del tapering. Actualmente estamos viendo en el Congreso de Estados Unidos que está trabado y puede entrar en default, o sea, que no se renueve el presupuesto, y obviamente ahí entrarían en default algunas notas y eso generaría, yo no creo que pase nada por una cuestión muy simple, nunca, o por lo menos en el corto plazo, no ha pasado nunca y siempre se llega a estas situaciones donde se sabe que se va a renovar. No, yo creo que es algo que mete presión desde los republicanos para poder negociar tal vez alguna otra reforma. Así que no lo veo como algo demasiado complicado. Creo que esto va a generarse digamos, un rebote sano con una caída como máximo venimos viendo entre un 7, un 8, un 9%, sobre todo desde esta zona de máximos, prácticamente un 10, un 15 desde máximos. Ya te lo mido, fíjense, un 4, exactamente, un 8% desde máximos. Esta sería la zona ideal de corrección, no mucho más, llegando a esta zona lo sumo a la media de 200. Entonces ahí entraría dinero para poder continuar con el rally, y bueno, después veremos qué pasa si rompe esta media o no. Ahora vámonos a el otro tema importante, que es la fuerte suba que viene teniendo la tasa del bono de 10 años. Y dirás, ¿para qué me sirve saber o qué impacto tiene? Bueno, primero y principal, algo que venimos marcando era desde este punto máximo cómo vienen estos niveles. Todos los mapas semanales veníamos marcando, ok, estamos en una tendencia bajista de corto plazo donde podía llegar justamente las correcciones, y lo que mostrábamos
era justamente acá, había logrado una zona de piso bastante importante y que de acá comenzaba obviamente nuevamente el escalonamiento hacia arriba. Lo que estábamos viendo como objetivo alcista era 1.6, estamos en 1.54 y fíjense la aceleración que ha tenido desde la semana pasada, desde el 23 de septiembre a esta semana, prácticamente ha subido un escalón, casi 2 escalones enteros. ¿Y cuál es el tema? Porque así en realidad a simple vista no genera nada. Lo que pasa es que tenemos un análisis más de largo plazo en el cual obviamente acá hay un canal que viene, si mal no recuerdo, de 2000, ya les digo. Es un canal que viene aproximadamente formándose desde el 86, como ven es un canal bajista, o sea, este es el rendimiento del bono de 10 años y en muchas ocasiones donde ha tocado techo, lo que hemos marcado o hemos visto es alguna crisis importante. ¿Qué refleja esto? Bueno, justamente que a la medida en que sube la tasa, se hace más caro poder rolear la deuda, aumenta los costos de financiamiento de las empresas y lo que genera es que haya una corrección bastante importante de precios. Esas sí son correcciones de más de un 15 o un 20% sobre el índice. Entonces tenemos en el 2007 pasa lo mismo, en el 2018 tuvimos una corrección también importante, nada que ver con la del 2007 que fue la crisis subprime, y en el 2000 pasó algo muy similar. ¿Qué sucede en este momento? Bueno, o cuál es la lógica de esto. Bueno, cuando llega obviamente a un nivel de tasas que el mercado no tolera, el mercado corrige y obviamente lo que hace es que la Fed o los organismos tengan que salir a bajar las tasas para impulsar nuevamente el mercado hacia arriba. En este caso hemos tocado tasas cercanas a cero. Fíjense que luego de la crisis de 2017 las tasas estaban cercanas a 2 puntos y ahí el mercado comenzó obviamente a subir en un rally alcista, pero cada vez demanda más el mercado. Para no aburrirlos, prácticamente lo que hay que ir controlando, creo yo, es este nivel de acá de 1.90, 1.95. Es sumamente importante, entraríamos ya en el canal y ahí podríamos tener como el gatillo, el detonante para una posible corrección de corto mediano plazo. Así que a tenerlo en cuenta en ese sentido, porque obviamente es el escenario que venimos analizando. Esto está en velas mensuales, así que va a depender mucho de qué tan rápido, tan violento sea este ataque. En las últimas dos velas y sobre todo en la última vela vemos que es mucho más violento el ataque, pero esto puede empezar a zigzaguear y a tranquilizarse. Obviamente va a depender mucho de noticias y perspectivas que se tenga con respecto a lo que va a anunciar la Fed. Así que en ese sentido, por ahora vemos un posible tal vez acá zona de resistencia, ir hacia esta zona de acá. Vamos a marcarlo, digamos es un posible escenario, venga hacia acá y obviamente salga disparado para acá, vuelve a hacer estos movimientos y en algún momento ya se meta en la zona de la pendiente bajista que habíamos marcado en la zona del canal. Así que mucho cuidado con eso, porque cada vez que se acerca a esta zona, obviamente el objetivo de tasa para que genere una complicación puede bajar. Pero yo creo que acá esta zona de 1.95, 2, que es un número redondo, va a ser una zona complicada donde va a haber que tomar decisiones si mantenerse en renta variable, o sea en acciones, o estar fuera. Así que eso por un lado. Obviamente acompañado de la tasa tenemos algo que a nosotros nos preocupa bastante, los argentinos, que es el dólar. En este caso vamos a ver el dólar index, que es básicamente un índice del dólar contra otras monedas, principalmente el euro, y fíjense lo que está pasando. Rompió toda esta zona de resistencias que veníamos marcando. También teníamos otra perspectiva, ¿no? O sea, teníamos otro escenario que queríamos ver cómo definía. Si acá teníamos una especie de hombro, cabeza, hombro, obviamente acá esta zona ya lo rompió y ya se fue, porque podríamos volver a la zona de suelo de este canal. Era un escenario posible, pero no, lo rompió con ganas, así que esto es un escenario bastante complicado para países emergentes. ¿Por qué? Porque sumado, y acá creo que es el key y es lo que resumiría todo este video, sumado a que
tenemos un aumento de la tasa de 10 años, que podemos llamarla como la tasa libre de riesgo de referencia en la mayoría de los países. Lo que estamos teniendo acá es un aumento. Esto vamos a empezar a ponerlo con alguna comentario, algún texto, ¿no? Esto lo que nos tenemos actualmente es lo siguiente. Tenemos aumento del costo interno de pagar deuda por efecto de evaluación. Bien, ¿esto qué significa? Justamente, vamos a ponerle algún simbolito o algo. Ahí va. Mejor. Esto implica justamente que el problema que tenemos actualmente o que van a tener países es que van a necesitar más recursos en moneda local para pagar deuda que hayan contraído. Acuérdense que estamos saliendo de la pandemia, muchos de los países han tomado deuda, se han endeudado, han inyectado dinero y siguen inyectando dinero, y eso hace obviamente que ese dinero de alguna manera venga roleándose, emitiendo algún tipo de bono, etcétera. Con tasas cercanas a cero no había problema, pero ¿qué pasa? Ahora empiezan a aumentar las tasas y por ende el mercado va a pedir una mayor rentabilidad para los países más riesgosos. Ergo, si emite un bono Brasil, si emite un bono Chile, ¿no? O Uruguay o cualquier país emergente. Ahora, si la tasa libre de riesgo está cercana a 1,5 punto, a 1,6 o se va a 2, seguramente se le pida más el riesgo país, ¿no? 2% más, poner Brasil está en 600 puntos, bueno, más 600, 8%. ¿Cuánto se le pedía hace un año y medio, 2 atrás? 5 o 6%. Bueno, aumenta el costo también por ese lado. Entonces también tenemos aumento de tasas o de costo, vamos a poner acá, de costo de rolling o roleo de deuda de emergentes. Entonces acá tenemos, como llamamos, la doble Nelson prácticamente. ¿Por qué? Porque tenemos un aumento de costos internos, tenemos que recaudar, vamos a ver el caso de Argentina, más pesos para poder pagar la misma cantidad de deuda, porque ahora la deuda la tenemos que pagar en dólares, entonces necesitamos recaudar más pesos de los contribuyentes, ¿no? Vamos a ver, el caso de Argentina es muy particular, no sería el caso porque estamos en un 50 y pico % de presión fiscal. Pero también tenemos un aumento del costo de rolling de la deuda, o sea, significa que también vamos a necesitar vender nuestros bonos o nos van a dar menos dinero que antes por los mismos bonos, ¿no? Nos van a exigir una tasa mayor y eso obviamente por la relación inversa entre tasa y valor presente del bono. Entendemos que una tasa mayor vamos a necesitar bajar, digamos, o emitir bonos bajo la par a una, digamos, a una evaluación menor que la anterior. No me quiero enroscar con eso. Pero básicamente tenemos este problema, así que ojo, países emergentes, ojo, tenencia de bonos, etcétera, porque podemos tener una complicación por este lado. Así que este creo que es el dato una vez más importante. Esta ruptura del dólar index hace como que estemos yendo a que la gente esté mucho más apostándole al mercado de dinero, a ponerse a resguardo en dólar. Fíjense que aumenta la cotización del dólar contra el resto de las monedas, incluyendo el euro. Entonces, ¿eso qué significa? Hay más demanda de dólares. Puede pasar dos cosas, hay más demanda de dólares, lo ponemos a tasa de interés, la tasa empieza a ser un poquito más atractiva y esperamos en dólares parado en cash a que haya una corrección más grande del mercado de capitales y podamos entrar y ganarle algunos mayores beneficios. ¿Cuándo va a pasar esto? No lo sabemos, solamente vamos tomando posiciones, abriendo el paraguas por las dudas, pero todavía no, digamos, tenemos el paraguas ahí abierto, pero no nos vamos adentro de nuestras casas. Todavía nos quedamos afuera a ver qué pasa. Y ese quedarse afuera significa que todavía da algunas perspectivas. Puede haber un rally fuerte, como decíamos, de fin de año para lo que tiene que ver con el rally navideño. Así que eso con lo que tiene que ver con el exterior. Vamos a hacer rápidamente un repaso de lo que pasa en lo local, pero a modo de comentarios. ¿Por qué? Porque en lo local tenemos fuertemente a el dólar avanzando. Esto lo vemos todos los días, el CCL. Vamos a ver el mercado en pesos.
de justamente del Merval, y lo que tenemos es un mercado donde está para mí en una especie de soporte. Dudo que quiebre esta zona de 71.324 por la presión del dólar y porque los activos argentinos están baratos, y obviamente estamos en un escenario postelectoral. Sabemos que va a haber bastante emisión monetaria, entonces eso presiona el dólar, pero por el otro lado también el resultado fue bastante choqueante y el mercado dice: ok, podemos poner algunas fichitas en Argentina, cosa de que el 2023 tengamos un escenario muy diferente al que tenemos hoy, ¿no? No importa, digamos, quién sea en lo político, sino que sea diferente. Así que es una apuesta más al cambio por ese lado. Vamos a lo que tiene que ver con el contado con liquidación. En este caso lo calculamos a través de Galicia, y bueno, es algo que veníamos anticipando un montón ya hace tiempo. Que tenemos es un escenario obviamente de alza, cerca de la media de 200 era oportunidad de compra. Cuando estaba 140, 145, ya veníamos diciendo lleven dólares. Acuérdense, todos los suscriptores tienen acceso a informes privados de analistas. En este caso, bueno, Salvador de Stefano lo tenemos todos los días dándonos sus recomendaciones, sus perspectivas sobre dólar, sobre bonos, etcétera. Y él obviamente coincidía con esta idea que nos da el análisis gráfico de que era muy buena oportunidad para llevarse dólares a rolete. Así que bueno, lo que tenemos es un escenario obviamente que ha roto esta zona de resistencia. Y fíjense que en el CCL ya cotiza 195, o sea, arriba de los 180 de septiembre del año pasado. No lo estamos viendo tanto en el blue, etcétera, porque estamos viendo algunas obviamente restricciones. Pero ¿dónde se ve? En el contado con liquidación por Cenevi. Ahí se está justamente viendo este precio de arriba de 195, 193 entre privados. O sea, básicamente es el dólar más libre que vas a poder conseguir en blanco, ¿no? Porque después tenés el blue, que bueno, lo que pasa es que si pasas de blanco a blue, después ahí estás teniendo un perjuicio, ¿no? Si querés todo blanco, Cenevi, no hay problema, y es el dólar que se está consiguiendo es 195. Así que esto ya te lo anticipábamos. Si querés, sos nuevo en Tío Mercado, en este canal, podés ver otros videos. Si no, rápidamente lo que te mostraba en otros análisis de video era lo siguiente. Vamos a poner auto. Fíjense cómo fueron las elecciones de 2019, la figura que estaba marcando, y la figura de las elecciones de 2021, en este caso legislativas. Muy similar, y después tuvimos un rally muy fuerte alcista. Así que eso es algo que obviamente esperábamos de estas elecciones. Pese a los resultados, era barato comprar acá y obviamente esperábamos un rally fuerte alcista. Y bueno, ya que estamos, vamos con Bitcoin rápidamente. Mi idea era hacerlo lo más rápido posible el video hoy, justamente. Y lo que tenemos es a Bitcoin en una zona de soporte sumamente clave. Yo lo he marcado para mí, obviamente para el que me pregunte mi opinión, con una zona fuerte de soporte donde es una oportunidad de compra. Me parece que obviamente cada vez más se acerca esta zona de 40.500, 41, 40. Es una buena zona de compra. Mismo habíamos marcado este movimiento alcista. Creemos que estamos en oportunidad de compra porque de romperlo obviamente ponemos un stop loss y digamos, no nos queda tampoco tan complicado. Y después tenemos bastante para ganar. Mismo si hacemos una relación de riesgo-beneficio, ¿dónde lo encuentro? Acá está. Si comprásemos en este momento, cerramos los ojos y compramos y queremos ir al techo anterior, fíjense que es un 23% de suba. Y si lo ponemos por debajo del mínimo, el stop, esta mecha de acá que fue un velón fuerte a la baja, estaríamos en 39, casi 500, y sería solo un 3, un 4%, una relación de 6 veces la ganancia contra la pérdida. Así que hasta podríamos irnos hasta esta zona. Fíjense que tendríamos un 8%, pero igual sigue siendo una relación de arriba del 2,5%. Así que también sería muy beneficioso. Por eso digo, es una buena oportunidad de compra el Bitcoin. Aunque obviamente si viene una corrección en renta variable, etcétera, va a tener un sufrimiento. Pero eso es otra cosa de las que me consolida un poco la idea de que
no vamos a tener una caída abrupta en el mercado sin antes el Bitcoin llegar a la zona de máximos de 62, 63. Creo que esta zona, cuando llegue acá, ahí sí se va a plantear todo un escenario donde podemos tener una corrección masiva, dando un doble techo acá, y una corrección mucho más fuerte, tanto en criptomonedas, en mercado de renta variable, etcétera, que va a dar oportunidad, vuelvo a lo mismo, a todos los que hoy están en cash o se vienen manejando en cash, de entrar, van a entrar como locos para comprar, ¿no? Así que eso es un poco el escenario y perspectivas. Les mando un abrazo grande, espero que les haya servido. Acuérdense que pueden ver cualquiera de los videos que aparecen acá a los costados para seguir apoyándonos. Suscríbanse, denle a la campanita como siempre, comenten qué es lo que les gustaría ver, si les parece bien los escenarios que estamos planteando o cualquier cosa. Y por otro lado, acuérdate que podés bajarte nuestra aplicación de manera gratuita y probar el servicio durante 7 días. Te mando un abrazo muy grande. Chao, chao.